La palabra asambleísta Soledad Buendía. Gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Esta mañana estuvimos en la Corte Nacional de Justicia para acompañar un hecho histórico, un hecho que realmente va a marcar un antes y un después. Acompañamos a los compañeros Luis Vaca y Susana Cajas en la judicialización de su caso. El fiscal presentó cargos contra 10 altos mandos policiales y militares y también solicitó medidas cautelares. El dolor y la indignación que sentimos frente a los hechos relatados nos ratifica que estamos en el camino correcto. El abogado defensor de las víctimas manifestó esta mañana: lo que pedimos es verdad, lo que queremos es justicia, necesitamos reparación, dijo. Esta tarde estamos reunidos en el Pleno de la Asamblea Nacional para debatir una ley que busca verdad, justicia y reparación a las víctimas de delitos de lesa humanidad, que permite recuperar la memoria histórica para reparar en forma integral a esas víctimas de derechos humanos. Prohibido olvidar cómo el régimen del Febrescorderato trastocó la institucionalidad de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo y a aquellos luchadores sociales y disidentes políticos. La más evidente esencia de la derecha recalcitrante, intolerante y antidemocrática en la que vivimos esos grises e infames años entre 1984 y 1988. Durante este periodo hubo en el Ecuador un régimen civil, un gobierno de terror causante de violaciones de derechos humanos como persecuciones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales en todas sus formas, crímenes cometidos en forma sistemática por agentes del Estado. Las prácticas de tortura, represión y eliminación de personas y el cometimiento de estos crímenes de lesa humanidad, debemos recordar, no fue una práctica aislada. Quisiera decirle al asambleísta Pepe Acacho que en este gobierno se respetan los derechos humanos, que en este gobierno hay un debido proceso, que en este gobierno usted puede levantar su voz. En el gobierno de Febrescordero nuestros compañeros fueron silenciados, fueron encapuchados, fueron metidos en mazmorras, torturados, sufrieron electroshock y no tuvieron la posibilidad de levantar la voz para defenderse. Prohibido olvidar. Por ello, en el 2007, el gobierno de la Revolución Ciudadana creó la Comisión de la Verdad, con el objetivo de visibilizar e investigar estos hechos que habían pasado escondidos en el silencio cómplice de muchos, pese a la lucha permanente de familiares y víctimas. 27 años han pasado y esas víctimas siguen esperando justicia. La aprobación de esta ley facilitará la judicialización de los casos de graves violaciones de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 13 de diciembre del 2008. Incorpora instrumentos legales y institucionales necesarios, una instancia administrativa en la Defensoría del Pueblo, así como los mecanismos efectivos para la prevención, sanción de violaciones de derechos humanos y, sobre todo, para evitar la repetición de los mismos. En el país existieron, durante el periodo señalado, 456 víctimas de delitos de lesa humanidad, 158 denuncias de tortura, 84 privaciones ilegales, 51 ejecuciones extrajudiciales, 25 atentados al derecho a la vida. Esas víctimas todavía claman por justicia. A esas víctimas les debemos la verdad. A esas víctimas les debemos la justicia, a esas víctimas les debemos reparación integral. Tenemos la responsabilidad histórica de luchar contra la impunidad. Esta es una lucha de principios.
Es parte de una coherencia, de una vida luchando por los derechos humanos. Cada miércoles, durante años y años, acompañamos a los familiares de las víctimas que clamaban justicia. El artículo 135 de la Constitución de la República señala que solo la presidenta o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división política administrativa del país. Por lo tanto, esta ley, remitida por la Defensoría del Pueblo, no busca indemnizaciones millonarias, como falsamente se quiere dar a conocer a la opinión pública. La vida no tiene precio. Las marcas de tortura, los shocks eléctricos, la violencia sexual, quizás nunca se borren del alma y de los cuerpos de nuestros compañeros. Esta es una lucha de principios, es una lucha de vida. Y para que no quede duda alguna, solicito la eliminación del artículo 7, indemnizaciones. En los casos en que haya lugar a indemnización por los daños materiales e inmateriales que se produjeron a consecuencia de graves violaciones de derechos humanos documentadas en la Comisión de la Verdad, el Estado ecuatoriano efectivizará el pago de las indemnizaciones en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo indemnizatorio al que pueden llegar las víctimas con la Procuraduría General del Estado o en cumplimiento a lo establecido en la sentencia ejecutoriada que ordene el pago de dicha indemnización. Las víctimas que quisieran ejercer este derecho podrán realizarlo al amparo de las leyes penales y civiles vigentes. Quiero traer a la memoria a seres humanos, a ecuatorianos como nosotros, soñadores, luchadores, idealistas, como quizás lo son muchos de los hijos de quienes nos escuchan en este momento. Aquellos jóvenes que lucharon por eliminar las desigualdades, por eliminar la pobreza, que fueron desaparecidos, que fueron aniquilados en forma ilegal por mecanismos de represión del Estado. Compañeras y compañeros asambleístas, les reitero el mensaje que debe quedar clavado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Prohibido olvidar, nunca más crímenes de lesa humanidad, nunca más violaciones de derechos humanos. Por ello, esta ley reconoce la responsabilidad del Estado en el cometimiento de estos delitos. No podemos olvidar ni devolver la vida, no podemos borrar las marcas de la violencia, pero sí podemos exigir verdad, justicia y reparación. Reparación a los hermanos y hermanas ecuatorianas que fueron víctimas. Se lo debemos a Luz Helena Arizmendi, se lo debemos a Susana Cajas, se lo debemos a Mireya Cárdenas, se lo debemos a Arturo Jarrín, se lo debemos a Eloy Basantes, se lo debemos a Giovanni Quinde, a Marta Cardoso, a Sara Camacho, a Freddy Farías Molina, a Clever Arce y a las 456 víctimas. Se lo debemos a nuestros hijos, se lo debemos a la patria. Para finalizar mi intervención y contextualizarla, le pido, señora presidenta, me permita pasar un video. Muchísimas gracias. En los últimos 25 años en el Ecuador, 456 personas sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos. Por décadas, muchas violaciones fueron ignoradas, no solo por los ciudadanos o la opinión pública, sino aún más grave por el propio sistema de justicia. Investigar esas violaciones e impedir que queden impunes impulsó un inédito proceso de búsqueda de la verdad basado en escuchar y documentar las denuncias voluntarias de víctimas, familiares y testigos de esos delitos. Para calificar los casos de su investigación, la Comisión de la Verdad estableció 3 criterios. Que los delitos se hubiesen producido entre 1984 y 2008. Que existieran firmes indicios de la participación de agentes del Estado. Y que las violaciones correspondieran a delitos graves contra los derechos humanos predeterminados. Privación ilegal de la libertad, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, atentado contra el derecho a la vida y ejecución extrajudicial. La violencia contra diversos grupos ciudadanos se produjo también en el contexto de una no declarada limpieza social contra presuntos delincuentes comunes, prostitutas, homosexuales o mendigos. Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía,
tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. Después del gobierno de Febres Cordero, en los 19 años posteriores, hasta el 2008, aunque en menor número y frecuencia, se produjeron nuevas y graves violaciones de derechos humanos bajo los mismos signos de indefensión para las víctimas e impunidad para los responsables. Por eso la Comisión de la Verdad cree que en esas y otras violaciones graves a derechos humanos concurren los elementos que permiten considerarlas delitos de lesa humanidad. Actos que ofenden la conciencia humana, amenazan la paz y seguridad, y al ser imprescriptibles, deberán ser juzgados y sancionados en cualquier lugar o tiempo. Una sociedad que no está dispuesta a reparar a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, difícilmente lo está para impedir que hechos similares se repitan. Pero, ¿qué significa reparar? Un término que alude a componer, a restañar. ¿Qué alcance puede tener cuando todos sabemos que la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el homicidio, entrañan daños y pérdidas irreparables? Lo único que yo quiero es que esta gente reconozca que cometieron un error, públicamente reconozca que cometieron un error conmigo y pidan disculpas. Que paguen por todo lo que nos hicieron. Que por lo menos digan que en esta comunidad esto ha pasado. Tiene que haber justicia para los pobres también, no solo para los poderosos, gamonales, oligarcas. Que yo como madre quiero denunciar el asesinato de mi hijo Arturo, el mismo que por pensar de diferente manera al gobierno, o sea, pensar que los pobres también necesitan pan, acaba de ser acribillado a balazos. Y que se siembren precedentes castigando y sancionando a los miembros de la Policía Nacional que estuvieron involucrados en la muerte. Pero al menos si hay un poco de justicia, si hay un poco de reconocimiento de ese mal que se hizo a esa familia, que es lo que pretende la ley de víctimas, la gente puede decir, hombre, al menos no fue total la impunidad, al menos hubo. 118 casos, 456 víctimas que esperan.